Hola. En su cuento Mamarrachos por carta, Ricardo Mariño, en El sapo más lindo, donde estaba publicada esta historia, se relata una extraña situación ocurrida en un pueblo donde sus habitantes empezaban a recibir, en lugar de las cartas que le enviaban, mamarrachos. Y el relato comienza así. Durante años, nadie había tenido problemas con las cartas que traía el viejo cartero don Franqueo a pagar y decía: postal de su prima doña Cota, carta de la señorita de París don Julio. Gritaba don Franqueo desde la puerta desgañitándose. Los vecinos tomaban la correspondencia, agradecían y eran felices. Por eso resultaba tan extraño lo que estaba ocurriendo ahora. La gente enviaba cartas bien escritas, pero el destinatario recibía mamarrachos. Por ejemplo, esta que recibió doña Paloma, la gallega. Querida Paloma, escribo estas líneas para hacerte saber que me siento muy, pero muy bien. En sillas, sillones hasta en el piso. La que está más rezongona que nunca es nuestra perrita Edelia. Protesta cada vez que la mandamos a Júpiter a comprar las papas. En cambio, estamos muy contentos con la heladera. El vestido que le mandaste le queda una pinturita. Un queso, la primavera. Y el colmo fue el poema que recibió doña Rosita la soltera. Cada tardecita miro tan pancho, tu rostro, bella Rosita de chancho. Zapallos y lentejas, esto no puede seguir así, bramaba el verdulero. Haga algo, don Franqueo, estas cartas son una herida absurda, se quejaba Rosita. Y con esta historia graciosa, vamos a comenzar hoy con ganas la clase sobre las cartas. Vamos a investigar hoy las cartas. Acompáñame a desarrollar este tema. Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor, que es el remitente, y enviado a un receptor, que es el destinatario. Las cartas tienen diversas distintas funcionalidades. Puede servir, por ejemplo, para comunicarte con una persona que está lejos o para, por ejemplo, decirle algo, solicitarle algo a tu directora del colegio. Bien, lo primero que tenemos que saber es que también las cartas tienen partes fijas y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo primero que tenemos que saber es que se envían por sobre, en un sobre, y se lo lleva a un correo postal. El sobre, en la parte del frente, se coloca el nombre y apellido de la persona a la que quiero enviar al destinatario, el domicilio, la ciudad, la provincia o país donde va y un código postal, que es un numerito que está en una guía o que está ahí también en el correo. Luego, en el reverso, se coloca el nombre del remitente, del que manda la carta, el domicilio y también su código postal. Eso en las cartas manuscritas. Hay otras que son preimpresas y que ya tienen todas en el anverso ubicado. Bien, las cartas deben ser entendibles, deben tener un estilo adecuado para el que lo recibe. Y eso, por ejemplo, te da origen que la relación entre el destinatario y el remitente te varía el registro de las cartas. De acuerdo al registro de las cartas, se distinguen dos tipos de cartas. Unas cartas que son formales y unas cartas que son informales. Las cartas formales son aquellas que se envían a una institución o a una persona con la que no se tiene un vínculo afectivo o hay una cierta distancia entre el remitente y el destinatario. Las cartas formales se utilizan el pronombre usted o ustedes. Generalmente se las usa más en el ámbito comercial o en el ámbito laboral. Bien, veamos ahora las cartas informales. Las cartas informales son aquellas que incluyen a las cartas familiares y a las cartas amistosas. El lenguaje debe ser sencillo, debe ser coloquial, de confianza. Utilizan o pueden utilizar el pronombre vos o tú, ¿sí? Generalmente estas cartas son las que nos enviamos
a diario cuando queremos comunicarnos con un amigo o con un familiar que está en algún lugar. Bien, también existen cartas de opinión. Las cartas de opinión son, por ejemplo, las cartas de lectores. Otras que son otro tipo de comunicación escrita, parecido a las cartas, son los mensajes de los correos electrónicos que se realizan o se envían a través de Internet. Pero eso lo vamos a ver en las clases de mañana para sexto y séptimo. Acompañarlos a tus compañeros a ver esa clase. Porque ahora quiero que miremos a ver las partes, la estructura típica de una carta familiar. Vamos a ver juntos aquí las partes de una carta. Pero ¿sabés qué? Tengo una sorpresa. Hace unos días, hace unas semanas, nosotros pedíamos cartas para que nos envíen a aula abierta. Y tuvimos muchos chicos que se acercaron, más allá de algunos errorcitos que cometen cuando en el formato, y enviaron. Bueno, yo agradezco especialmente a la Escuela 954 que envió las cartas que ahora te voy a mostrar. Y elegí una para poder describir las partes de las cartas. Elegí la carta de Jessica, no porque sea mejor o peor, pero porque está un poquito más amplia para poder explicártela. También agradezco la carta de Bárbara Domínguez, que vino con su hermana a traérmelo a mi propia casa. Mira, lo primero que tenemos en una carta es el lugar y la fecha desde donde se envía la carta. Luego tenemos un saludo inicial que puede ser dicho, querida familia, bien informal, hola a todos, y en este caso pusieron querida abuela. Luego, en el cuerpo de la carta está el desarrollo, que es todo esto, el texto que se desarrolla lo que yo quiero contar en la carta. Hay un detalle que quiero que te fijes, que es la sangría. La sangría es ese espacio donde comienzan, después de cada punto y aparte, comienzan a escribirse las oraciones. Bien, el cuerpo, dijimos, fecha, lugar, de dónde se envía, saludo inicial, cuerpo. Al final viene del cuerpo una despedida, que es una oración para cerrar la carta. Espero que vengas, serás nuestra alegría, un beso enorme, dice. Y al final, la firma de la persona que manda, en este caso el nombre, por supuesto, porque es una carta formal. Abajo, si te olvidaste algo en el cuerpo, haces la postdata. La postdata es una frase pequeña donde le pedís o decís algo que te olvidaste en el cuerpo de la carta. Bien, esto es lo básico para poder mandar una carta. Yo quiero que vos veas lo que los chicos trajeron del séptimo B de la señora Mirta Maqueda, de la Escuela 954, hicieron varias cartas. No te podía leer las cartas porque algunas son realmente muy especiales y muy íntimas, que después le vamos a devolver a estos chicos para que entreguen a quien deben mandar sus cartas. Están hermosas y les agradecemos a todos. Lo mismo a Bárbara, que trajo hasta la casa, hasta mi casa, y entre otras más que pudieron venir. Bueno, esto ha sido todo por el desarrollo. Vamos a irnos ahora a un repasito al cierre de la clase de hoy. Bien, hoy vimos algunos conceptos sobre las cartas. Dijimos que la carta es un medio de comunicación escrito por un emisor que se llama remitente, enviado a un receptor al que llamamos destinatario. Dijimos también que de acuerdo al registro de la relación que se establece entre el destinatario y el remitente, se pueden establecer dos tipos grandes de cartas: las cartas formales y las cartas informales. También ejemplificamos con con una de las cartas que nos mandaron los chicos de la Escuela 954, ejemplificamos las partes de las cartas, ¿sí? Mira, hace muchos años, antes que aparezcan los correos electrónicos, las cartas eran un medio muy fluido de comunicación. Actualmente se ha reducido eso, pero sigue teniendo la riqueza que significa recibir o enviar una carta por correo, y se la hace por correo. Yo te voy a mostrar así rapidito una carta, y otra te muestro, te la mostré en el desarrollo,
pero te la muestro así nomás, viejita. Eran de mis tíos cuando vivían lejos. Son cartas con hojitas viejas, cartas familiares. No lo vas a poder ver muy nítido porque ya es muy viejita, pero de todos modos, mira, este es un modelo de carta que antes se enviaba, antes que existan justamente los correos electrónicos. Ahora te invito que puedas hacer una actividad. Para ello vas a necesitar el libro El sapo más lindo de Ricardo Mariño y a tus compañeros para que te ayuden. Y por supuesto algo para escribir. Reescribamos. Júntate con tus compañeros y decidan escribir una carta a los chicos de la escuela más cercana de tu mismo grado. Cuenten la carta, en la carta la experiencia de leer el libro El sapo más lindo de Ricardo Mariño. Cuenten cuáles fueron las partes que más los hizo reír, de qué trata el cuento y todo lo que deseen. Ahí en la placa vos vas copiando lo que tenés que hacer. Por último, en la postdata, invítenlos a ellos que les manden otra carta contándoles de un libro que hayan leído. Espero puedan comunicarse de escuela en escuela en esta oportunidad. Aquí terminamos la clase de hoy conmigo, pero quédate ahí que viene el profe Mauro con la economía como organización social. Hasta la próxima.